Estamos a 2 semanas pues, del domingo más importante para los cristianos, el domingo de resurrección. Y este pasaje pues habla de cuando Jesús se aparece por tercera vez a sus discípulos, ¿verdad? Ya se había aparecido con ellos una vez que ellos estaban todos reunidos en una casa, y justamente una semana después de que él lo había crucificado, se aparece a 10 de sus discípulos. Judas ya no estaba con ellos y no estaba Tomás, ¿verdad? Después, una semana después, se le vuelve a aparecer a los discípulos, ahora sí con Tomás, y posteriormente se les aparece por allá en el mar, ¿verdad? Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Juan 21, Juan capítulo número 21. Por aquí debe estar en la pantalla, debe estar pero usted lo puede leer en su Biblia. Y también pues le voy a pedir que pongan mucha atención en cada detalle. Es un pasaje muy conocido que ya lo hemos leído algunas veces, pero pongamos atención, ¿verdad? A veces cuando estudiamos la Biblia nos gusta tanto, ¿verdad? Que, o sea, cualquier frase es importante y cualquier frase tiene un gran significado, ¿verdad? Inclusive pues grandes predicadores podrían predicar mucho sobre este capítulo 21, ¿verdad? Podrían agarrar algunos versículos. Entonces por eso les pido que pongan mucha atención. Dice la palabra de Dios, así vamos a leerlo todos juntos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Y le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Para los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no estaba de tierra sino como a 200 codos. Al descender de la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto le digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a las rodillas, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él.
y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te hará llegar? Pedro dijo a Jesús: ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, queda ahí, sígueme tú. Este dicho se entendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, queda ahí. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que dijo Jesús, las cuales se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se deberían de escribir. Amén. Impresionante, ¿verdad?, cómo cierra este apóstol este evangelio. Vamos a orar, hermanos, antes de empezar con el sermón. Señor, gracias damos por las bendiciones que nos das. Señor, gracias por tu palabra que nos estremece cuando la escuchamos. Señor, te pedimos ahora que sean agradables los dichos de mi boca y los pensamientos de mi corazón. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, decíamos que es impresionante, ¿verdad?, este pasaje y muy conmovedor. Pues bien, hermanos, de hecho este pasaje hace como unos 3 o 4 domingos el hermano Esteban lo tocó, ¿verdad?, y nos refería y me ganchó en ese momento, hermano. Qué pasaje, ¿verdad? Y bueno, son tres, ya el hermano, si no me equivoco me pone tachito, si no, pero el hermano nos explicaba en aquella ocasión que pues 3 veces, ¿verdad? Entonces en una de ellas, la primera, pues Jesús le dice a Pedro: oye, ¿me amas? Con ese amor ágape, ¿verdad?, con el amor de sacrificio, con el amor que tienes que entregarme todo. Y Pedro le respondía: sí, Señor, yo te amo, así como amo a mis amigos que están aquí, ¿verdad?, con el amor filial, ¿verdad, hermano? Sí, era por ahí, ¿verdad? Y le vuelve a decir la segunda oportunidad, la segunda vez, ¿verdad? Pedro, ¿me amas con ese amor ágape que quiero que dejes todo y me sigas? Y Pedro le dice: sí, Señor, yo te amo, mira, aquí como todos estamos pasándola muy bien, ¿verdad?, comiendo esta carne, así te amo. Entonces Jesús le dice por tercera ocasión: a ver, Pedro, ¿me amas así como todos estos que están aquí? Sí, ¿verdad? Y entonces se entristece Pedro, ¿verdad? Se entristece. Aquí hay varias situaciones, ¿verdad? Pero se entristece porque dice: pues no le estoy amando como él me está pidiendo, ¿verdad? Y ya la tercera vez, pues ya Pedro le responde de una forma más realista, diciendo: ok, te amo, ¿verdad? Te amo y estoy esperando indicaciones, ¿verdad? Algo así. Entonces, bueno, cuando el hermano Esteban nos explicaba esto y nos decía, pues digo, se me hace muy interesante este pasaje, ¿verdad? Y bueno, hermano, ya estudiando un poco o entrando a lo que es este pasaje, pues en el capítulo 20 vemos nosotros en el libro de Juan, pues es un hermoso libro, ¿verdad?, que gran parte de sus 21 capítulos los dedica precisamente a la última semana o a los últimos meses en que, bueno, más bien a la última parte del ministerio de Jesús, ¿verdad? Y se centra mucho pues en lo que es la última semana, la muerte y la resurrección. Entonces en el capítulo 20 vemos precisamente la muerte, la resurrección, vemos la gloria de Dios en todo, porque se cumple, ¿verdad? Se cumple pues el objetivo de las Escrituras. Y luego en el capítulo 21 volvemos otra vez pues con Pedro, ¿verdad? Algunos dicen, pues volvemos otra vez pues con ese discípulo, ¿verdad?, que le negó, ese discípulo pues que no podía dominar mucho de sus sentimientos, ¿verdad?, que tenía un error, a veces era tentado por Satanás, porque a Jesús le dijo: aléjate de mí, Satanás. Entonces, después de ver toda la gloria de Dios, nos ubicamos otra vez con Pedro, ¿verdad? Entonces, yo no sé cuántos aquí, de los que estamos aquí, hermanos, cuántos son vasos frágiles. Levante la mano el que diga: no, pues yo soy un vaso frágil. Entonces, ¿no vieron a Daniel? No, Daniel está bien fuerte. pero pues sí, hermanos, estamos llenos de vasos frágiles, ¿verdad? Pues, hermano, la obra de Dios que podemos ver en el capítulo 20 fue entregada a este apóstol Pedro, que era un vaso de barro, ¿verdad? Entonces, nuevamente voy a decir: pues levante, hermano, los débiles, los frágiles, ¿verdad? Inclusive los reemplazables, ¿verdad? Todos aquellos que decimos: oye, pues
después de mí va a venir otro, y va a venir otro y va a continuar. Entonces, hay algunos que dicen, no, es que Pedro se equivocó, ¿verdad? Y Pedro, yo he escuchado algunos pastores que te dicen, no, yo cuando suba al cielo voy a ir con Pedro. Y luego, Pedro, ¿por qué dudaste cuando estaba ya caminando en el mar? Qué bárbaro. Entonces, pero esos son los vasos frágiles, ¿verdad? Los cuales nosotros también así lo somos, ¿verdad? Y Dios está entregando su gloria precisamente entre este pueblo que es frágil, pero va a ser frágil, pero en las manos de Dios vamos a alcanzar grandes resultados. Bien, hermanos, pues en este pasaje estamos viendo precisamente a esos pescadores, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes al principio, ¿verdad? de los evangelios, cuando Jesús llama a esos pescadores? Pues aquí están nuevamente, ¿verdad? En su mayoría, a excepción de Tomás. Bueno, hay otros dos discípulos que no mencionan los nombres, ¿verdad? Pero aquí están nuevamente los pescadores regresando a su función, ¿verdad? Y para ese tiempo, hermanos, pues ya Jesús les había dicho, esperen, ya les había dado instrucciones, ¿verdad? Más bien ya les había dado la indicación de que se fueran a un monte en Galilea y de que esperaran ahí las indicaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ya ellos tenían que estar reposando, ellos deberían de estar diciendo, oye, pues ya vamos a esperar. Jesús, nuestro Maestro, nos pidió que esperáramos a sus instrucciones. Pues bueno, algunos difieren y dicen, bueno, pues ellos en vez de estar allá apartados, se fueron a pescar, ¿verdad? Y difieren, pues fue algo, 2 o 3 puntos que estuve estudiando antes de ese sermón, y veía que algunos decían, oye, pues se fueron porque desobedecieron, ¿verdad? El más pesimista o el más estricto. Hay otros que decían, bueno, como no sabían realmente las indicaciones, pues dije, oye, pues mientras vamos a pescar, ¿verdad? ¿Qué sabemos? Pedro decía, ¿qué sé hacer? Pero yo nada más sé pescar, entonces, si voy a esperar a las indicaciones de Jesús, pues mientras pesco, ¿verdad? Y algunos otros decían, bueno, pues es que de algún lado tenía que salir el dinero, no podían estar sin dinero, y el tesorero, pues ya los había abandonado. Entonces, pues bueno, vamos a continuar nosotros, mientras vienen las indicaciones de Dios, pues vamos a seguir manteniéndonos, ¿verdad? Bueno, hermano, lo cierto es que ellos estaban, se puede decir, que no haciendo precisamente lo que Jesús les había enseñado, ¿verdad? Y habla ahí, cuando empezamos a leer este pasaje, dice, entraban a la barca, ¿verdad? Entonces estamos pensando, hermanos, que era una barca grande, ¿verdad? O a lo mejor alguien decía, no, pues a lo mejor se fue una barca pequeña, fueron en la noche a ver qué pescaban, y pues regresaban, ¿verdad? Pero quizás la intención es, como era una barca grande, imagínate, estamos hablando de siete discípulos que fueron por ahí, y los 7 entraron a una barca, entonces era una barca pues seguramente de buen tamaño, ¿eh? Probablemente iban a durar ahí 3 días, 4 días, no sabemos, pero al menos la indicación sería que era una barca grande. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué Pedro regresa a pescar, ¿verdad? De acuerdo a lo que decíamos ahorita? Y como decía, hay algunos que decían, no, pues que no tenía confianza, ¿verdad? Él que había querido seguirlo hasta la muerte, pues no, había fallado al momento de negarlo, ¿eh? Había sobreestimado su sabiduría, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que este Pedro que regresa a pescar, se acuerdan ustedes cuando le dijo, todos ustedes negarán, le dijo Jesús, ¿verdad? Y él dijo, quisiera yo pensarle de una forma arrogante, no, mira, aunque todos estos te fallen, los 11, yo no te negaré, ¿verdad? Yo soy una persona diferente, decía Pedro, ¿verdad? Y también subestimó el poder de la tentación, pero bueno, no sabemos por qué él haya regresado a pescar, ¿verdad? Y bien, hermanos, entonces este primer punto del sermón, finalmente es qué entendemos por el amor de Dios. Y creo yo que la humanidad, ¿verdad? Y como decía, aún en algunos cristianos, o más bien en algunas iglesias, ese amor de Dios todavía no alcanzamos a percibir de una forma tan clara, ¿verdad? Puede haber, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo cuando yo era pequeño en la secundaria, que tenía mis compañeros, y pues nos empezamos a fijar obviamente en las muchachas, ¿verdad? En las chicas, en las compañeras. Y yo siempre tuve no sé para bien o para mal, pero tuve una mentalidad así de la finanza y la economía. Decía, oye, pues yo ni siquiera tengo dinero para... Cuando me íbamos nosotros muy bien, después de mucho tiempo, no teníamos tantos recursos, ¿verdad? Pero cuando a veces por ahí mis padres o un familiar me daba una cantidad de dinero, lo primero que yo hacía es decir, me voy a comprar un pantalón nuevo o unos tenis, ¿verdad?
Y era para mí ya un triunfo muy grande, ¿verdad? Porque luego, pues a veces los pantalones me acuerdo que duraban mucho tiempo y se empezaron a hacer agujeros, algunos tenis, pues también se les hacían agujeros, como cuando dicen, si piso un chicle, sé de qué sabor es. Entonces, no había tanto recurso, entonces yo cuando estaba en esa edad, pues decía, pues si no puedo comprarme un pantalón, pues menos voy a tener una novia, ¿verdad? Pero mis amigos, yo me acuerdo que me decían, no, es que estoy enamorado, me decían ellos, ahí tenían sus novias, y decían, es que la amo. Entonces había una distorsión de eso, lo que es el amor, ¿verdad? Porque después pasaba una semana, 2 semanas, y decía, no, ahora sí conocí el verdadero amor, me decían ellos, ¿verdad? Y así va pasando, ¿verdad? Yo tenía así un muy buen amigo que fácilmente le conocí como 8 verdaderos amores, ¿verdad? Entonces me iba diciendo, no, es que sí, no, es que con la otra persona aprendí, pero ahora sí, ¿verdad? Entonces no tenemos un conocimiento perfecto de lo que es el amor. Entonces en la Biblia, hermanos, ahí en el Lucas 7:36 al 44, hay otro pasaje muy hermoso, ¿verdad? Muy hermoso, que también cuando yo lo leo me estremece. Entonces lo puse aquí, hermanos, para que no batallemos en buscar la Biblia. Dice la palabra, si todos lo leemos juntos, pues estaría perfecto, ¿verdad? Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando de él sus pies, llorando comenzó a regar en sus pies, y los enjuagaba a sus caballos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Vamos a hacer una pausa, hermanos. Entonces, un frasco de alabastro, también chequé ayer, ¿verdad? Porque tenía un conocimiento erróneo. Entonces, a lo mejor el hermano, todos han de saber primero yo, ¿verdad? Pero un alabastro era un tipo de envase, ¿verdad? Era un envase muy costoso. Entonces, estamos hablando de que era un perfume muy costoso, y de que aparte, pues el envase lo era también, ¿verdad? Y cuando él dice que él estaba sentado a la mesa, Jesús, entonces si estaba sentado a la mesa, viene una mujer pecadora por atrás, entonces muy seguramente le empezó a lavar sus pies, pero de espaldas, donde él no podía estar viendo a esa mujer pecadora, ¿verdad? Quizás no la volteó a ver, ¿verdad? O no, solamente sentía eso por ahí, ¿verdad? Y luego sigue diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora. Entonces ahí también una pausa, ¿verdad, hermanos? Entonces este anfitrión, ¿verdad? Que invitó a Jesús, imagínense ustedes, también me quedo impresionado, porque él lo invita a Jesús, y de repente ve una mujer, ¿verdad? No sabemos cómo entró, a lo mejor vivía ahí con él, pero estaba esa mujer, y este fariseo dice, oye, pues, si que dice que es profeta, ¿verdad? Que yo invité a comer, conociera realmente, sabría quién le está lavando los pies, ¿verdad? Y sabría qué clase de mujer es, ¿verdad? Esa era la visión del ser humano, ¿verdad? O una visión muy material. Pero sabemos nosotros que siempre Jesús sabe aún lo que está pensando la gente, ¿verdad? Entonces ahora sí continuamos, dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le daba 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos me amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, realmente has juzgado. Entonces ahí nuevamente una pausa, hermanos. Aquí nuevamente una también de las respuestas impresionantes de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Es cuando Él podía entender lo que la gente estaba pensando, y dice, ok, te voy a poner una parábola, ¿verdad? Y ahorita dejamos suspendido, ¿verdad, hermano? Bueno, ¿cómo se puede decir? Lo pausamos, ¿verdad? Pausamos los estudios de las parábolas, pero hasta donde yo me acuerdo que leíamos las parábolas, pues eran utilizadas, ¿verdad? Para hacer más claro un mensaje tan sencillo, ¿verdad? Para un tema para un tema tan complicado, poderlo ilustrar de una forma muy fácil, ¿verdad? De entender, y también porque causara un poco de confusión entre
las personas que no lo seguían, ¿verdad? Entonces aquí Jesús le responde con una hermosa parábola diciéndole esto, hay dos deudores, uno debe mucho dinero, vamos a suponer lo que sea ahorita, ¿verdad? Uno debe 10,000 pesos y de otro debe 100,000 pesos, ¿verdad? A números de hoy. ¿Cuál de los dos estaría más agradecido? Pues imagínense, hermano, si a mí me perdonan una deuda de 10,000, pues ay, qué bueno, ¿verdad? Si me perdonan una de 100,000, oh, me sentiré yo así, ¿verdad? Digo, no sé qué siente, no tengo deuda, ¿verdad? Pero imagínense, ¿verdad? Entonces responde muy bien, pues, este fariseo, ¿verdad? Y nuevamente continuamos. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿es esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjabado con sus cabellos. No me diste eso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a él le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, hermanos, este es el tipo de amor que Dios busca, ¿verdad? Este amor de esta mujer pecadora, no sé, ¿verdad? Imagínense ustedes, le lava los pies al maestro, ¿verdad? Con sus lágrimas, ¿verdad? Con sus lágrimas, arrepentía de su pecado, con su cabello. También ahí en las escrituras, o más bien los comentarios hablan diciendo que si traía el pelo suelto, pues no era una mujer tan bien portada, ¿verdad? Entonces era una mujer pecadora, pero lava los pies con un aceite. Me quedo pensando, hermanos, a veces nosotros los domingos, no sé, los domingos en la mañana o en cualquier momento, cuando nos queremos acercar a la presencia de Dios, pues no sé, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahorita este traje lo traigo por primera vez, bueno, este saco más bien no es traje de saco, y yo pensaría, ¿verdad? Oye, pues yo voy muy bien arreglado, vamos a suponer que estuviera bien arreglado, ¿verdad? Pero yo ya tengo una palomita, ¿verdad? Porque ya fui un domingo y estoy muy bien arreglado, ¿verdad? Y me bañé y ya estoy muy bien, tengo una palomita porque estoy muy bien en el cielo, ¿verdad? Pero ¿qué es el corazón, verdad? ¿Cómo tengo el corazón? Voy arrepentido como esta mujer pecadora. Porque si vengo arrepentido como esta mujer pecadora y quiero estar con el maestro y quiero estar llorando con él por todos los pecados que he cometido y quiero hacer algo bien por el maestro, hermano, de nada sirve cómo vengo vestido, ¿verdad? Y cómo vengo arreglado. Entonces por eso vamos entendiendo un poco más el amor que Dios le estaba pidiendo a Pedro, ¿verdad? Y bueno, hermanos, continuando, hermano Omar, hay muchos que actualmente siguen pensando como Simón, ¿verdad? Son muy individualistas, solamente quieren para beneficio para ellos mismos. La mujer demostró pasión, sus emociones se desbordaron, ¿verdad? Porque ella estuvo llorando, ella se tiró, bueno, estuvo en el suelo, pero tuvo esa gran pasión, ¿verdad? A veces cuando nosotros vemos no sé, vemos edificios sobre todo muy antiguos, vemos una gran creación, ¿verdad? Una gran arte. Bueno, pues detrás de esa gran construcción hubo una gran pasión, ¿verdad? De alguien que edificó estos lugares. Yo me acuerdo que tenía un amigo, que hace tiempo que no lo veía. A él le gustaba mucho el béisbol, ¿verdad? Siempre hablaba de béisbol, siempre sabía todos los pitchers de las grandes ligas, sabía pues todos los resultados y cómo estaban los equipos conformados, ¿verdad? Y aprendí mucho con él de este deporte del béisbol. Después, hace mucho después, eso fue cuando yo estaba como en prepa. Después, cuando lo voy a ver como unos 15 años después, pues lo vi y le dije: ¿qué pasó, hombre? ¿Sí viste la última serie mundial? Me dijo: no, ya no la vi. Oye, pues no viste a Mariano, estaba Mariano Rivera. ¿Qué opinas de Mariano Rivera? No, ya no lo vi, es que ya no me gusta el béisbol, ya no, y estaba así muy apagado en casa, ¿verdad? Había perdido la pasión, ¿verdad? Porque él apasionadamente vivía
vivía el béisbol, ¿verdad? Y en esa ocasión él ya había perdido esa pasión. Y lamentablemente pues fue decayendo, ¿verdad? Hay unas frases que dicen, murió a los 50 años y lo enterraron a los 70, ¿verdad? Es decir, hubo un tiempo que perdió completamente la pasión por vivir y fue transcurriendo el tiempo hasta que murió, ¿verdad? O hasta que muere la persona. Entonces, hermanos, que esa pasión siempre debe estar encendida con el cristiano, esa pasión de amarlo, de quererlo, de buscar el perdón continuamente. Eso es tener un amor hacia Dios, y eso es lo que seguramente el maestro le decía a Jesús, ¿verdad? ¿Me amas? ¿Estás dispuesto a darlo todo? Perdón, que le decía a Pedro, ¿verdad? ¿Me amas? ¿Estás dispuesto a darlo todo? Entonces, el primer punto era que entender el amor. Después los puntos 2 y 3 van a ser más rápidos, hermanos, porque vamos un tiempo, ¿verdad? El punto 2 es: Dios nos pide evidencia de nuestro amor a Él. ¿Cuáles fueron las respuestas de Jesús? Vamos más bien la respuesta de Jesús: apacienta mis corderos, ¿verdad? Primero. Segundo, pastorea mis ovejas. Tercero, apacienta mis ovejas, ¿verdad? Quise como que estudiar y analizar estas 3 respuestas, no encontré mucho, hermanos. Entonces, quisiera entender que las 3 palabras, las 3 respuestas son muy semejantes, salvo que pudiéramos pensar así, que obviamente que corderos nos estamos pensando en los más pequeños, ¿verdad? En una iglesia, en una congregación. De hecho, me acuerdo que un pastor, cuando se dirigía a los pequeños en las escuelas dominicales, esos son mis corderos, ¿verdad? Eso es parte de lo que Jesús me encargó, de apacentar los corderos. Después la segunda es pastorear mis ovejas, ¿verdad? Es decir, bueno, la segunda y tercera es pastorear y apacienta. ¿Cuál es la diferencia entre apacentar y pastorear? Pues que el pastorear es dar alimento. A mi hermana Felicita, ¿verdad? Que siempre me está diciendo todo lo del campo, lo responde perfectamente, ¿verdad? Pero pastorear es cuando se le está dando alimento, alimentar. Apacentar es cuando hay que cuidarlo, hay que estar al cuidado de ellas. Entonces, obviamente que el pastor siempre va a tener esa función, ¿verdad? Cuidar a los pequeños, dar un alimento, ¿verdad? Nosotros, el pastor tiene mucho cuidado, ¿verdad? Estarnos mandando devocional, deber estar haciendo estudios que sean importantes para nuestra vida, estar haciendo un estudio de los romanos, un estudio de los hebreos, y estamos alimentando, está pastoreando a la iglesia. Bien, entonces, regresando un poco a este pasaje, por ahí decía la palabra de Dios: y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Algunos por ahí comentaristas hablaban de que muy posiblemente por los azotes que él había recibido en su muerte, pues pudiera tener alguna cicatriz y no le conocían, ¿verdad? Pues es probable, ¿verdad? Y luego también otro punto importante, hermanos: ¿cuántos peces obtuvo en esta pesca milagrosa, segunda pesca milagrosa? 153, ¿verdad? También ese fue otro de los puntos que estuve estudiando. Le digo a hermano Esteban, pero no quiero molestar, hermano Esteban, ¿verdad? Pero decía ahí, ¿por qué 153, verdad? Entonces, estuve buscando varias, ¿cómo se llaman? Razones, y en todas ellas les decían, no es relevante el número, ¿verdad? No es importante que sea 153, y no podemos dar nada por hecho de que sea por esta causa, ¿verdad? Pero algo que me agradó y me gustó mucho, pues es el número 17, ¿verdad? Los 10 mandamientos del Antiguo Testamento y los 10 frutos que ya toda la iglesia conoce, los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que ya la iglesia los conoce, ¿verdad? Entonces esos 10 mandamientos y esos 7 frutos del Espíritu suman 17. Si usted suma 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 15 más 16 más 17, el resultado son 153, ¿verdad? Entonces, como buen contador lo hice y me dio esa cantidad. Entonces me hizo algo muy simbólico, ¿verdad? 153 peces, 10 mandamientos del Antiguo Testamento, 7 dones del Espíritu que vienen en el Nuevo Testamento. Y bueno, cuando Jesús le pregunta a Pedro, oye, ¿me amas más que estos? Muy probablemente se refería a esos 153 pescados, ¿verdad? O a esos 153 peces. O se refería, oye, ¿me gustan más que esta barca, ¿va? Y las redes, y salir al mar y pescar? O sea, ¿me amas más que esto? Que ese trabajo.
Pero realmente Jesús, lo que Jesús le pedía era, como decíamos ahorita, cuidar y alimentar espiritualmente a las personas, ¿verdad? Y bueno, hermanos, ¿qué espera Jesús de nosotros? ¿Cuál sería esa evidencia del amor a Dios? Bueno, también se supone, hermanos, que hay alrededor de 613 mandamientos de la Biblia, ¿verdad? ¿Y cuál es el mandamiento más importante de todos los mandamientos que tiene el pueblo de Dios? Exactamente. Entonces, si nosotros hablamos de la Biblia ahí en Marcos 12, versículos 37 y 38, dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Este es el principal mandamiento de todos los demás. Entonces, hermanos, es un buen momento para que nosotros tengamos un encuentro con Dios, ¿verdad? Decir, ¿cómo está mi amor hacia Dios, ¿verdad? Porque es el principal mandamiento. Y muy seguramente, vamos, si nos va bien en este primer mandamiento, por consecuencia nos debe ir en el resto de los mandamientos, ¿verdad? Entonces, el amor a Dios el amor de Dios nos pide una evidencia, ¿verdad? Y bien, hermanos, el tercer punto es: Dios nos conoce a nosotros y a nuestras debilidades. Muchos hablan aquí también de que Jesús, más bien este encuentro con Pedro, algunos, como les decía yo al principio, ¿verdad? Algunos mostraban como diciendo, bueno, era llamarle la atención un poco a Pedro porque estaba lejos de la función que Jesús le había pedido. Algunos otros dicen, bueno, pues no sé, fue el encuentro final con él. Pero bueno, hermanos, ¿por qué Jesús habla con él 3 veces a Pedro? Bueno, una comparación de ellas es que Pedro lo negó 3 veces, ¿verdad? Entonces, como él lo negó 3 veces, hasta la tercera vez que negó él a Jesús, se dio cuenta que el gallo cantó y que lo había defraudado, ¿verdad? Entonces, quizás Jesús muy sabiamente le dijo, pues lo voy a hacer 3 veces la pregunta porque hasta la tercera él va a entender lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Y no sé a nosotros cuántas veces nos haya dicho algo, una indicación. Puede ser que ya tengamos 10, 15, 20 veces dándonos una misma indicación a nosotros. Y bueno, Dios conoce también a nosotros y a nuestras debilidades, que a Pedro vivió grandes maravillas con Jesús. O sea, él vivió la transfiguración, él vivió la alimentación de los 5,000, él pudo ver a lo lejos cómo se enfrentaba con un endemoniado. Muchos milagros que vivió Pedro con él. Sin embargo, creo yo que 2, o más bien, al inicio de su ministerio fue con una pesca milagrosa. ¿Se acuerdan ustedes que cuando cuando Jesús llamó a Pedro, pues él estaba pescando y no había pescado nada, ¿verdad? Una noche. Y Jesús le dijo, pues, avienta la red al mar. Y decía Pedro, oye, pues toda la noche hemos estado haciéndolo, pero como tú me lo pides, lo voy a hacer, ¿verdad? Y una pesca milagrosa. Dice la palabra de Dios que las redes, y que tuvieron necesidad de pedirle ayuda a otra barca, ¿verdad? Entonces esa pesca milagrosa marcó una pauta en la vida de en la vida de Pedro. Y después de haber vivido 3 años y medio, hermanos, como un discípulo, ¿verdad? Porque era un discípulo, era un aprendiz, era un estudiante Pedro, ¿verdad? Al final yo le vería como su graduación, ¿verdad? Tiene su graduación y nuevamente otra pesca milagrosa. Y con esta otra pesca, ahora sí, Pedro inicia un ministerio, ¿verdad? Es decir, con la primera pesca milagrosa inició su discipulado, o ser discípulo, ¿verdad? Y después con la segunda pesca milagrosa, alcanza ahora sí su ministerio. Y vemos en los capítulos finales que le dice Jesús a Pedro, más bien, no sé si usted recuerda ese pasaje donde dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y es lo mismo que le estaba diciendo aquí a Pedro, ¿verdad? Dice, cuando eras jóvenes tú puedes ir a donde quiera que fueras,
pero ahora que eres viejo, te ceñirá otra persona, ¿verdad? E irás a donde tú no quieras, ¿verdad? Y es la vida del cristiano, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, primeramente hay que negarse a sí mismo, ¿verdad? Ya no ir a donde uno quiere, sino ir a donde Jesús quiere, a donde Jesús lo está indicando, ¿verdad? Y al final, pues es, sígueme. Dice la palabra de Dios allá en Mateo 10, dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿No ven ustedes este pasaje un poco fuerte, ¿no, hermano? Pues este era el amor que Jesús le estaba pidiendo a Pedro, ¿verdad? Yo quiero que me ames a mí, pero sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque solo así vas a poder ir a donde yo te lleve y vas a poder aceptar una muerte como la que él estaba profetizando, ¿verdad? Tú vas a morir de la misma forma en que yo morí. Y bueno, hermanos, yo creo que Pedro aprendió la lección, ¿verdad? Yo creo que Pedro tuvo este encuentro con el maestro. Tengo dos pasajes que ya no puse ahí en la pantalla, pero si usted me ayuda a buscarlos ahí en su Biblia, y con eso terminamos, ¿verdad? Por un lado, Pedro, allá en Pedro capítulo 5, y por otro lado, allá en Efesios, Pedro y Pablo, que eran amigos, como dice, eran amigos inseparables, ¿verdad? Dice por ahí, el último versículo de Efesios, que es Efesios 6, 24, Pablo se despide así: la gracia sea con todos los que, ¿quiénes, hermanos? Aman. Todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable, ¿verdad? Esa es la misión del cristiano, ¿verdad? Amar a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Es la forma en que Pablo se despide de los efesios. Y después vamos a ver cómo realmente Pedro aprendió, hermanos, podemos estar contentos de que ese vaso frágil pudo aprender la lección. Hay algunos que me vuelvo a repetir que dicen, es que Pedro le negó, es que Pedro era muy impulsivo, es que Pedro era imprudente. Bueno, hermanos, si alguno de ustedes oye algún comentario así, yo le diría, oye, vamos a leer Primera de Pedro, versículos del 5, los primeros 4 versículos. Dice así, dice Pedro, ya después de muchos años, ¿verdad? Ya después de que él era viejo, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelado. Y empieza diciendo, o continúa diciendo Pedro, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Es decir, él ya había entendido lo que Jesús le había dicho en esas 3 preguntas, ¿verdad? Dice, apacentad la ley de Dios que está entre vosotros, cuidadla de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, hermanos, Pedro entendió el mensaje de Jesús. Pues según esta carta, fue muy diferente, ¿verdad?, que aquel Pedro tan atrabancado, ¿verdad? Dice las escrituras nuevamente, ¿verdad? Cuando los discípulos trataban de sacar esos 153 peces, dice que él, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Pedro? Se aventó al agua, ¿verdad? Con ese impulso que tenía. Yo no sé si él le diría, yo quiero saludar al maestro, ¿verdad? Y ahí que batallen en sacar los 153 peces, ¿verdad? Pero muy diferente al Pedro de ahora, ¿verdad?, que escribe esta carta. Entonces, hermano, me gustaría que ahorita bueno, más bien le pido al hermano Esteban que nos despida en oración, y sobre todo, hermano, que pida más bien que la petición sea de cada uno de ustedes, ¿verdad?, que evaluemos nuestro amor, ¿verdad?, que le estamos dando a Dios, ¿verdad? ¿Qué tanto amor? Hemos visto pasajes muy fuertes, ¿verdad?, veo yo, ¿verdad? Y ver qué podemos hacer más por nuestro Señor, ¿verdad? ¿Cómo podemos incrementar nuestro amor y cómo podemos aprender de las Escrituras y de Pedro cómo
como Jesús quiere que le amemos, ¿verdad? Quizás nos esté preguntando más de una vez, 5 veces, 6 veces, ¿verdad? Luis Gamaliel, ¿me amas? Hermana Maricruz, ¿me ama? ¿Verdad? Veamos cómo podemos amar más a nuestro Dios. Hermanos, Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por el alimento espiritual que nos has compartido esta mañana a través del hermano Luis, Señor, haciendo reflexionar en el sentido de cómo hemos, si es que acaso te hemos demostrado, Señor, que te amamos, no de palabras, sino de hecho y en verdad, como tú lo pides, Padre, que examinemos nuestra vida, que analicemos de qué forma realmente estamos cada día tratando de demostrarte que para nosotros eres nuestro primer amor, el más importante, el más valioso, aquel a quien queremos rendir nuestras vidas. Que no sea únicamente un pensamiento, Señor, y un deseo, sino que llevemos a cabo, Señor, día tras día, obras de amor que te demuestren, Señor, que hemos decidido renunciar a nuestra propia vida y rendirla a tus pies. Lo suplicamos, Señor, con humildad, en el poder de tu Espíritu Santo y en el bendito nombre de tu Jesucristo, nuestro Redentor, que nos demostró tu amor en la cruz. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Amén.